Bueno, aquí estamos ya, último bloque de apuntes en el 30 de la TDA. Dijimos que vamos a tener un programa muy interesante y les cuento que vamos a hablar de la sanidad del viñedo porque se viene un posgrado. Pero yo voy a aprovechar a los invitados para hablar un poquito más, no solamente de este posgrado que es muy interesante y va a estar comenzando el 19 de octubre. Hemos convocado al ingeniero agrónomo Pablo Pizzuolo y también al doctor Rodrigo López Plantey, que es el secretario de posgrado. Ellos vienen desde la Facultad de Ciencias Agrarias, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias a ustedes porque aceptaron inmediatamente y a nosotros nos interesa por ahí dar a conocer primero todo lo que sucede en el ámbito universitario, pero al mismo tiempo sacar provecho de eso, ¿no? Y cuando veíamos esto de la sanidad del viñedo y viviendo en Mendoza, nos parecía interesante hablar un poco más del tema para que conozcamos un poquito más, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de plagas, de enfermedades y por ahí uno relaciona con ciertos nombres, pero es mucho más allá porque estábamos mirando y es mucho más amplio. Le voy a preguntar a cada uno de ustedes un poco hablar del pronóstico, porque hablábamos de eso en un año donde tuvimos mucha sequía, cómo afectó al tema de los viñedos y qué puede suceder con la llegada de lo contrario que serán las lluvias, que aparentemente serán muchas. ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál de los dos arranca? Arrancamos por la parte de enfermedades. Bueno. Enfermedades, Bueno, claro. El panorama es distinto si la condición es de sequía o si es de humedad relativa importante o precipitaciones. ¿Las dos afectan el rendimiento, por ejemplo, del viñedo? Las dos pueden afectar en lo que concierne al tema de influencia de enfermedades de diferente tipo. Por ejemplo, enfermedades que pueden afectar a la madera podrían estar vinculadas a periodos de estrés hídrico marcado de muchos años. Son enfermedades de larga duración, crónicas, que una vez ingresada a la planta, ya la planta se encuentra enferma y es muy poco lo que se puede hacer para resanar. ¿Y entonces es irrecuperable prácticamente? No, irrecuperable no. Se puede tener una producción sostenible en el tiempo con pautas de manejo claras y adecuadas. Claro. Distinto al pronóstico que nos espera en este año Niño, donde se esperan precipitaciones, donde otro grupo de enfermedades que afectan a la parte verde, a las hojas y racimos, puede ser muy importantes en la disminución del rendimiento. Claro. ¿Y en el caso de plagas? Y en el caso de plagas, por ahí tanto el niño no afecta en lo que es humedad. Si años secos hay algunas plagas, por ejemplo los ácaros, que las poblaciones crecen mucho más, pero bueno, son plagas que se manejan bastante bien a nivel de viñedo. Si hay asociación entre las enfermedades y las plagas. Por ejemplo, en el caso lo que más conocemos que es la obesia botrana, que de 2010, es los términos que más conocemos, ¿no? Uno habla todo el tiempo de la obesia botrana porque ingresó en el país en el 2010 y bueno, hasta ese momento no teníamos tanto problema. Uno de los grandes problemas que tiene la obesia botrana es su asociación con una enfermedad, que es con Botrytis cinerea, que sí se ve beneficiada por los grandes años de humedad. Entonces, estas dos presencias que tenemos acá en la provincia sí se pueden ver afectadas por las lluvias y haber incrementado, digamos, la presencia de una por respecto de la otra. ¿Qué pueden hacer, pensando un poco porque siempre se habla del rol del Estado en cuanto a cómo puede ayudar a los productores para prevenir con distintos programas, ya sea las distintas cosas que pueden afectar a cualquier tipo de cultivos? No sé, se me ocurre pensar la lucha antigranizo, que está pensado para todo tipo de cultivos, ¿no? ¿Cómo es la ayuda que llega de un Estado, ya sea en Mendoza o en cualquier lugar, para hacerle frente a alguna plaga o alguna enfermedad? Bueno, la obesia botrana es el ejemplo más claro que tenemos hoy en día. En 2010, cuando se detecta la presencia en la provincia, lo primero que hace el Estado, por medio de su organismo, que es el SENASA, aparte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Agricultura de la Nación, saca una resolución dando una alerta, diciendo, encontramos esto que no lo teníamos. A partir de esa alerta se generan las zonas cuarentenadas, se generan las medidas de precaución para contener a la plaga y que no siga invadiendo nuevas zonas. Y bueno, y a partir de ello se genera la ley nacional. ¿Que eso qué hace? Al existir una ley nacional hay parte del presupuesto nacional destinado para. Bueno, y ese presupuesto es la ley de erradicación de la obesia botrana, que si bien la palabra erradicación suena un poco fuerte, porque en la biología la erradicación, salvo que sean los pájaros dodó, que ya no existen más, no existe. No vamos a llegar. Es una cuestión legal, que se llama lucha legal, que es para aplicar parte del presupuesto nacional
en ayudas a productores, por ejemplo, fue el tema de la compra de las feromonas, que se distribuyeron, bueno, y que fueron aplicando, es por un tiempo. La verdad es que estos últimos años y este año hemos tenido algunas complicaciones a nivel nacional, temas de importaciones, porque la feromona no se produce acá en el país, se produce del exterior, y bueno, por ahí la adquisición cuesta un poco, pero la ayuda viene por ese lado. Yo quería preguntar un poco, porque también se habla mucho hoy en día se habla mucho de cultivos orgánicos, ¿no? Y uno entiende que los orgánicos son los que son lo más natural posible, o al menos los más limpios posibles, ¿no? Yo quiero saber si es así, ¿no? Y qué rol cumplen los insecticidas o los plaguicidas para evitar cualquier tipo de complicación, enfermedad o plaga. ¿Y qué pasa con los orgánicos? Porque se entiende que no se utilizan esos productos, ¿no? Sí, hay algunos productos permitidos en agricultura orgánica. Bien. El manejo de ese tipo de agricultura, si bien no se le daba el nombre de orgánico hace algunos años, en la viticultura mendocina era factible. Porque antes del ingreso de la Lobesia botrana, era muy poco, era casi nula la necesidad de insecticidas y algún fungicida aún hoy permitido en agricultura orgánica. Entonces, nuestra viticultura era casi orgánica. Había que trabajar, afinar un poco la puntería en algunos sistemas de manejo y demás, pero se lograba con facilidad. Hoy, gracias al ingreso de esta plaga, obtener una producción orgánica sí ya requiere de un esfuerzo importante en el diseño o en el manejo de las plagas y las enfermedades en el viñedo. Rodrigo, sucede, por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de la provincia de Mendoza se habla mucho de pérdida de viñedos porque deciden sus dueños vender esas propiedades y que se instalen distintos proyectos de urbanización y proyectos inmobiliarios. Pero la pregunta es, ¿se da el caso de que algún viñedo se pierda por una cuestión ya sea plaga, enfermedad, recién hablábamos de si se puede terminar matando una planta a partir de cierta enfermedad? ¿Puede suceder con alguna plaga? Con plagas no. Sí, hay plagas que tienen una alta afección económica. Una de las plagas que la gente hoy la tenemos muy interiorizada y es muy fuerte para nosotros, las hormigas, por ejemplo, que sí pueden generar grandes pérdidas en nuevas plantaciones, no tanto en plantaciones ya con un tiempo, sino nuevas plantaciones pueden generar pérdidas tanto que la parte de rendimiento o económica se ve tan afectados que se termina. Con respecto a las enfermedades, ahí Pablo, los virus son los únicos que podrían llegar a decir, esta planta no va más, pero a nivel de planta, a nivel viñedo, no. Nosotros acá todavía en Argentina no tenemos. No. Sí, hay antecedentes en otras partes. Sí. Por ejemplo, está la flavescencia dorada en Francia, que se transmite también por una chicharrita. Que ellos sí se manejan por medio de decretos ministeriales y establecieron que viñedos cuya hectárea más del 20% tenga la presencia de esa enfermedad, se erradica. Claro. Pero es una cuestión de ellos. Nosotros no tenemos hasta ahora, cruzamos todos los dedos y estamos libres de ello y no es un problema. Por ahora, como dijo Pablo, hasta el 2010, realmente la viticultura mendocina, por el clima y los grandes beneficios que tiene estos vinos del desierto que estamos haciendo aquí, no había grandes problemas. ¿Qué tan importante es que de pronto quienes tienen un emprendimiento vitivinícola entiendan este proceso que se debe dar de capacitarse, de tener gente idónea? Porque también tiene un costo y por ahí ha sido como una especie de trabajo hasta casi artesanal el tener un viñedo en casa, empezar a tal vez gestar una pequeñita bodega. ¿Cómo fue cambiando eso y qué tan importante es que la gente tome conciencia? Es el productor pequeño sobre todo. A nivel de productor pequeño hay organizaciones que dan un asesoramiento no solo a nivel de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, sino a nivel de INTA y otras instituciones que asesoran al productor y que permiten manejar de modo tal el viñedo que obtener una producción rentable. Y ese asesoramiento cada día se transforma en un factor clave en el costo de producción, porque manejando adecuadamente con técnicas aplicadas oportunamente, reducimos el costo, por ejemplo, en aplicaciones,
y con mejoras, por supuesto, en la condición del viñedo y, como todos queremos, la producción sostenible para ese cultivo y libre o muy baja en la aplicación de fitofármacos que puedan influir negativamente sobre el consumidor y sobre el ambiente. Sin duda. Bueno, sin duda es un tema muy interesante, los vamos a volver a invitar porque me parece que es algo para seguir hablando, pero antes de irnos quiero que repasemos un poquito sobre este posgrado, a quién está destinado y cómo tienen que hacer los interesados para tener más detalles e información. Bien. Bueno, este curso lo vamos a realizar entre los días 19, 20, 21 de octubre y 26, 27 y 28, es decir, son las 3 días de las 2 últimas semanas de octubre. Sí. Está dirigido principalmente a egresados que tengan vinculación a temas agronómicos, pueden ser ingenieros agrónomos, biólogos o todos aquellos que tengan su relación con la agricultura. Bien. Se puede asistir en calidad de oyente a aquellos que no hayan alcanzado el título de grado, pero está dirigido sobre todo a graduados, aquellos que tengan título de al menos 4 años de duración. Bien, bien, para tenerlo bien presente. Sí. ¿Algo si quiere agregar, Rodrigo, sobre el... Sí, a ver, la formación académica lo que permite a uno, como bien lo dijo Pablo, es una inversión. Capacitarse es una inversión, no solo formación académica per se, sino capacitarse es una inversión porque permite hacer un uso más eficiente de los recursos. Sin duda. Entonces eso es lo más importante. Es lo valioso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los dos porque bueno, aceptaban, como decíamos nosotros, la invitación para hablarnos no solamente de este posgrado de Sanidad del Viñedo, sino específicamente del tema. Estuvieron con nosotros el ingeniero agrónomo Pablo Pizzuolo y también el doctor Rodrigo López Plantey, secretario de posgrado, ambos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Con esto nos estamos despidiendo, les deseamos a ustedes que tengan un muy buen fin de semana y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.